Bueno, vamos a hacer un poquito eco de lo que pude compartir con los de Masquefa la semana anterior que estuvimos allí y que, bueno, fue de mucha bendición para mí porque, bueno, ahora lo iremos viendo. El texto que me encargaron ellos de compartir fue este, y el título que me pasaron los hermanos es un poco el que podemos ver ahí en el bosquejo que va a proyectar Emilio ahora. Y entonces me pasaron ese título de la predicación, ¿no? Me pusieron, por favor, céntrate en este título: deterioro exterior, renovación interior. Y entonces, como es un tema que al final vamos a ir viendo que hay que contrastarlo, entonces yo le añadí versus, ¿no? En el medio, deterioro exterior versus renovación interior. Y la idea central que vamos a meditar ahora es que tenemos que impregnarnos de la obra de Cristo, porque esa es la clave para poder renovar nuestras actitudes y motivaciones que hay en nuestro corazón, ya que en nuestro servicio al Señor, como vamos a ver, que no seremos la excepción, conlleva mucho deterioro exterior. Y ahí ven una cerilla en la foto, que me acuerdo que un viernes que estábamos aquí, hace unos años atrás, Manuel estaba compartiendo un viernes y él habló de la imagen de la cerilla. Entonces me acordé de la cerilla y en este caso vamos a ir viendo que he tomado la imagen de investigar un poco este tema del síndrome del trabajador quemado. El síndrome del trabajador quemado que está tan extendido a fecha de hoy. Y entonces vamos a leer lo que le pasa a Pablo aquí y vamos a ver que no es para nada difícil vernos que nosotros nos encontramos en pruebas, aflicción, que esto es parte del servicio al Señor. Vamos a leer el texto. Entonces, escribe así Pablo a los Corintios, dice: por tanto, no desmayamos, antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Y entonces le vamos a preguntar a nuestro texto de hoy 3 preguntas. La primera de ellas, en base al verso 16, le vamos a preguntar: ¿por qué no desfallece Pablo ante un desgaste tan fuerte, ¿no?, en su servicio al Señor? El segundo punto, le vamos a preguntar al texto: ¿cómo es que puede sobrellevar ese desgaste, ese agotamiento con tanta adversidad? Y la tercera pregunta que le hacemos al texto es: ¿dónde es que está enfocando su atención Pablo para seguir sirviendo al Señor en medio de tanta adversidad? Y para que nos vayamos metiendo en nuestra reflexión, quisiera que hagamos un pequeño contexto para ver cómo es que llegamos a este punto. Y recordamos que Pablo fundó la iglesia en Corinto al final de su segundo viaje misionero. Esto lo podemos leer en Hechos capítulo 18. Allí, en esos días, se conoció con Áquila y Priscila, se quedó trabajando con ellos durante 1 año y medio. Esto lo vemos en Hechos capítulo 18, 1 al 3, y vemos que fue el mismo Señor Jesús quien en una visión nocturna habla con Pablo y le motiva en modo directo a que él dedique tiempo a plantar la iglesia en Corinto.
Pablo, siguiendo adelante con su ministerio, a un cierto punto tiene que dejar Corinto, se va para iniciar su tercer viaje misionero, y entonces este viaje lo lleva a Éfeso, el Señor lo guía hacia Éfeso, donde se quedó unos 3 años. Pero durante ese tiempo que estuvo en Éfeso, no es que se olvidaba de los corintios, sino que estaba atento y pendiente, solo que lo hacía un poco en modo a distancia, ¿no? Como se habla ahora, ¿no?, de trabajo a distancia, lo hacía con las cartas. Entonces escribió varias cartas, no solamente las 2 que tenemos en el registro del Evangelio, sino que hay varias cartas que el apóstol Pablo escribe. Y entonces escribe una primera carta, de la cual se habla en 1 Corintios capítulo 5, que esa carta se ha extraviado y no ha quedado en el canon. Seguidamente vinieron desde Corinto hasta Éfeso para visitar a Pablo, porque tenían dudas, había entrado en crisis la iglesia en Corinto. Traían preguntas, inquietudes, y entonces Pablo allí escribe la primera de Corintios que nosotros tenemos en el Evangelio. Luego Pablo hace una visita a Corinto, les va a visitar para ver de primera mano cómo estaban las cosas. Y claro, fue una visita triste, se le llama la visita triste porque él tuvo que confrontar con los hermanos, los tuvo que poner en línea porque se habían perdido el norte, y entonces, claro, se le llama la visita triste porque no es para nada lindo estar, ¿no?, en confrontación con los hermanos. Y después entonces Pablo escribe la carta que se le conoce como la carta severa, que también se ha extraviado porque no se ha encontrado el texto completo de la carta severa, pero los comentaristas dicen que el capítulo 10 a 13 de nuestra segunda de Corintios es parte de esa carta severa. Y entonces, entre la visita triste y la carta severa tenemos el contexto inmediato para lo que hemos leído ahora. Pablo está en esa situación. Y entonces en la segunda de Corintios en general lo que nos ayuda a conocer a nosotros es esa relación personal que tenía Pablo con los corintios. Es la carta más autobiográfica y nos explica muchos de los problemas que tenía Pablo al pastorear a los corintios. Notamos también algo muy, muy duro allí, que a pesar de toda esa entrega y el amor que Pablo puso en el servicio tanto al Señor como a ellos, la iglesia de Corinto le pagó muy mal porque no fueron leales con él. Porque en el interín que él se fue a Éfeso vinieron otros predicadores, parece que venían un poco mejor económicamente, más holgados, quizá parece que tenían un poco mejor de oratoria, y entonces ante esta llegada de estos predicadores comienzan a criticar mal a Pablo. O sea que él, con todo el empeño, el afecto, el amor que estaba brindando, se encuentra con que le han traicionado. Pero sin embargo, lo que a mí me impresiona de todo esto que vamos a ir meditando es que Pablo no frena. Y vamos a ir viendo de dónde saca él las fuerzas, cuál es la gasolina, cuál es la motivación que lo lleva a él a seguir adelante. Claro, entonces repasamos este contexto tan difícil y vemos, ¿no?, que hay un desgaste muy grande cuando servimos al Señor, ya sea el ámbito en el que sea que te estés planteando, ¿no? A veces se piensa que esto está pensado solamente para los pastores, los ancianos, los diáconos, pero en realidad la Escritura, cuando nos habla de estas cosas, se está enfocando al todo el pueblo del Señor. Porque todos nosotros somos discípulos, somos un pueblo de discípulos y estamos llamados a servir al Señor, como estamos viendo un poco el caso de Nehemías, ¿no? El Señor llamó a Nehemías, en este caso en la corte del rey Artajerjes, y entonces él allí tiene que servir, por una parte, a la corona, pero por otro lado el Señor lo va guiando hacia donde él tiene que servir, ¿no? A un cierto punto ahora estamos viendo cómo el Señor lleva a Nehemías a guiar el nuevo éxodo, ¿no?,
hacia la reconstrucción de Jerusalén. Entonces, el Señor nos ha puesto a cada uno de nosotros en distintos lugares. En tu familia, como abuela, como padre, como operario, en el gimnasio, Manolo, en el hotel, Alberto, las familias donde nos movemos trabajando, allí donde estemos estamos sirviendo al Señor. Y entonces vemos que servir al Señor con los valores del Señor no es fácil, implica mucho desgaste. Y entonces vamos a la primera pregunta que le hacemos al texto. ¿Por qué no desfallece entonces el apóstol Pablo ante tanto desgaste en el servicio? Vemos que en el verso 16 inicia escribiendo aquí, ¿no?, este texto y dice, por tanto, que es parte de nuestra respuesta para entender esto, Pablo acaba de explicar que ha tenido un montón de pruebas un poco antes, pero que al final todas esas pruebas y todo lo que tiene que enfrentar, se da cuenta un poco, me hacía acordar a José. ¿Se acuerdan de José? Que pasa por todas las peripecias y al final cuando se va a reconciliar con los hermanos, él le dice a los hermanos, no os preocupéis, porque al final el Señor tenía todo bajo control en todo momento y cada vez que parecía que las cosas iban a mal, transformaba el mal en bien. Y aquí vemos más o menos la misma línea que está diciendo Pablo. Y claro, entonces, ¿de dónde es que surge esta energía, esta fuerza que él tiene para seguir adelante? Porque claro, por una parte vemos que hay una gran motivación en que él quiere hacer ver a los corintios cómo tienen que entrar al reino del Señor, cómo tienen que no solamente quedarse en la entrada, sino seguir avanzando y progresando y madurando. Y yo creo que esto tiene que ver con lo que el Señor le habló, ¿no? En Hechos, si vamos a Hechos, capítulo 18, podemos leer allí cuando el Señor habla con Pablo sobre los de Corintio. Fíjate, a partir del verso 9, entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche, no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo, y ninguno vendrá sobre ti, y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. ¿Pueden notar de dónde está surgiendo la motivación que tiene Pablo para poder continuar? No obstante que, como decimos, le habían pagado tan mal, se estaba enfrentando a la deslealtad y a todo lo que comentábamos. Pablo está anclado en el servicio al Señor, él está recordando lo que el Señor le ha dicho y ese es el enfoque que él mantiene y por eso puede seguir ante tanto desgaste. El texto sigue diciendo, ¿no?, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva día a día. Vemos que él está anclado en lo que el Señor le ha dicho y él no frena en esa inercia que lo lleva adelante en el servicio. Creo que también aquí podemos ver la acción del Espíritu, que igualmente que actuaba en él, actúa en nosotros. Y por eso creo que es importante que nosotros no tenemos que contristar al Espíritu del Señor que está en nosotros. Creo que esta expresión del hombre exterior, ¿no?, que está mencionando ahora ya es un poco como que la está retomando de lo que ha dicho un poco antes, ¿no? En 4:7 está hablando de vasos de barro, ¿no? Es un poco lo mismo. El hombre exterior es esa parte de barro, cerámica. Cristina, que hacía cerámica, se va desgastando muy fácilmente, ¿no? Carne mortal, habla en el verso 11. Por fuera nos vamos deshaciendo, ¿no? Va decayendo la parte exterior.
Es como si te están dando una paliza, pero internamente te mantienes el tipo, te mantienes fuerte. Pero ¿cómo es que se da esto? Por lo que él tiene en su mente y en su corazón, lo que el Señor le ha pedido, lo que el Señor le ha ordenado. Segunda pregunta, entonces, ante más agotamiento y la adversidad, ¿cómo sigue adelante? Fíjate que él escribe, ¿no? Esta leve aflicción. Claro, él está hablando como que todo lo que hemos descrito, incluso la traición personal, es algo leve. ¿Cómo es que tiene esta perspectiva, no? Y quizás tú y yo a lo mejor podríamos tener la tentación de decir, bueno, Pablo tenía una leve aflicción, no sabe cuánto estoy yo pasando, la que me está cayendo en el trabajo, la que me está cayendo con mi familia, podríamos decir un poco así, ¿no? Pero si vamos a 2 de Corintios, capítulo 11, y vamos a leer del 23 al 29 para entender qué significaba para Pablo lo de las aflicciones. Fíjate cómo él describe que ahí se está comparando un poco con estos superapóstoles, él les llama un poco así irónicamente, estos que han venido, después que él ha salido hacia Éfeso, le llama, han venido los superapóstoles y está haciendo un poco una comparativa. Y fíjate cómo dice a partir del verso 23, escribe así, dice, ¿son ministros de Cristo? Se refiere a los superapóstoles. Como si estuviera loco hablo. Si ellos son ministros de Cristo, Pablo dice, yo más. En trabajos, más abundante. En azotes, sin número. En cárceles, más. En peligros de muerte, muchas veces. De los judíos, 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. En caminos, muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día es la preocupación por las iglesias. ¿Cómo se ha quedado tu aflicción? ¿Cómo se queda mi aflicción? Yo dije que me había venido muy bien este texto porque el Señor estaba tratando conmigo esos días un poco el estrés laboral, que no falta. Y entonces, claro, llegan momentos que uno se siente agobiado, ¿no? De tantas exigencias y todo, ¿no? Pero viendo todo esto, claro, uno tiene una perspectiva diferente, ¿no? De las cosas. Y este siervo, entonces, a este punto, bueno, lo último que acabamos de decir me hizo pensar en uno de los comentarios, un tal Harris que también comenta, y me gustó mucho esta idea. Claro, dice, por una parte podemos tener en cuenta los padecimientos externos, pero ¿qué pasa con los espirituales que enfrentó Pablo? ¿No? Y entonces ahí fui un poco investigando un poco sobre este tema en la fatiga por compasión, que es un tema que se da también mucho en los sanitarios, que se da mucho en los que cuidan a gente, los que tienen a gente a cargo que cuidan, les pasa como a Pablo. Esto desde el 92 hay artículos que ya hablan sobre este tema. Una escritora que se llama Carla Johnson acuñó este término de fatiga por compasión. Ella estaba también muy metida en el tema del trabajador quemado y especialmente enfocada en enfermeras de urgencias, en médicos. Y claro, la gente que tiene este tipo de trabajos o los que tienen a enfermos en casa,
claro, llevan la cuestión de la empatía, está allí al máximo, y entonces te va desgastando esa relación con la persona que estás cuidando. Pablo sigue escribiendo, ¿no?, de que esto es algo leve para él. Si Pablo pudo decir que esto es leve, entonces nosotros también tenemos que abrir, ¿no?, el campo visual y no quedarnos ensimismados. Y claro, allí también Pablo agrega otro concepto, ¿no?, que es el eterno peso de gloria, que es bueno que lo podamos meditar. Pablo había escrito ya sobre este tema a los romanos, y podemos buscarlo, Romanos capítulo 8, y allí nos da más luz en la carta a los romanos. Vamos a leer del 16 al 18. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él. O sea, si somos herederos, padecemos conjuntamente con el Señor, para que conjuntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. ¿Lo ves cómo Pablo nos ayuda a abrir la perspectiva de algo que estamos sufriendo y atravesando momentáneamente ahora en nuestra vida? Pero aquí lo estamos poniendo un poco en la línea de la eternidad, y entonces eso tiene que traer a nosotros paz. Por más que estemos en situaciones difíciles, que no, cada uno tenemos, ¿no?, nuestras situaciones complicadas. Pero Morgan, ¿no?, otro comentarista que leía, dice que la aflicción no es algo que deba soportarse para poder alcanzar la gloria, sino que es el proceso que el Señor usa y que crea en nosotros el peso de gloria eterno. Es como si Pablo dijera, vamos a poner todas tus aflicciones en una parte de la balanza, ¿no? Tú las pones aquí y del otro lado pones el peso de gloria que el Señor está generando para tu vida. Puedes empujarla aquí, pon la mano, empújala, pero el peso de gloria que el Señor está creando en nosotros es mucho mayor. Entonces, sí que podemos decir como Pablo que nuestras tribulaciones son leves, aunque son muy difíciles. Yo no lo niego, porque a veces se nos hace un mundo, ¿no? Pero claro, cuando vemos la perspectiva de lo que sufrió Cristo, piensa en Cristo. ¿Cuál fue el camino de la redención que eligió Cristo para nosotros? ¿Acaso fue un camino de rosas que Él eligió para redimir a su pueblo? Él terminó crucificado, colgado en una cruz. Y cuando pensamos así, hacemos mente local sobre lo que sufren otras personas. Nuestra tribulación también es leve si comparamos con todas las bendiciones que estamos disfrutando, que a veces no nos damos cuenta de las bendiciones que estamos recibiendo. Y entonces, al entender esto, tenemos que decir, sí, Señor, nuestra tribulación es leve, damos muchas gracias por ello. Tercera pregunta, para ir al final de la meditación. ¿Dónde enfoca su atención Pablo para poder seguir sirviendo al Señor? Allí donde lo ha puesto. Fíjate que no le pido a Emilio que ponga un caso, pero a lo mejor lo puede poner ahora. Son 2 minutos, solo creo que nos va a ayudar. El caso de David Lafosse. Y también creo que podemos orar por la familia de este chico que vemos 2 minutos para ver lo que pasó.
Mis padres me dijeron que estaba loco. Estaba loco, que no podía ser, porque la agricultura era pequeña, que había que hacer mucha inversión y que el campo pues, que no se ganaba dinero y que no podía ser. Los amigos, pues al principio pues la agricultura, como está un poco rechazada por la sociedad, pues te ven como el bicho raro. Pasa que siempre son gente del pueblo, que ven tractores todos los días y no te dicen tampoco nada del otro mundo. Pero sí, es raro que hoy en día una persona joven se dedique a la... Pues esto es muy reciente, pasó el 9 de julio pasado, y es un chico que es un héroe del campo español, un chico que se apasionó por el estilo de vida de su familia y que no se quería ir del campo, a pesar de todos los problemas que hay aquí para los que trabajan en el campo. Se quedó allí firme, bueno, participó en muchas protestas contra la situación que está viviendo la gente del campo. Se transformó en un héroe mediático, salió muchísimo en las redes, también tuvo bastante participación como voluntario en La Dana, en Valencia. Pero fíjate cómo termina su vida. El 9 de julio pasado se suicidó. Porque claro, él tenía una causa muy, muy buena, ¿no? Una persona muy altruista, muy entregada para esto que él perseguía, y sin embargo, como no tenía todo esto que nosotros tenemos la oportunidad de tener por el mensaje bíblico, por lo que estamos meditando, claro, una persona, como él escribió, ¿no? Mi vida no tiene sentido, no aguanto más, no puedo seguir, y se suicidó. Esto es una crisis existencial. Una persona que entra en esa situación es cuando su vida deja de tener sentido, porque tú has hecho un gran esfuerzo, has hecho un desempeño impresionante, pero claro, llega un momento que no le ves más sentido a las cosas y pasa esto. No llegaba a los 30 años, muy joven, muy joven. Y creo que nadie, ni siquiera los creyentes, estamos exentos de padecer estas crisis existenciales. De hecho, a veces las vemos en la iglesia. Entonces, hoy lo que tenemos que meditar es cómo hacía Pablo, dónde ponía el foco para que no nos pasen estas cosas. Y claro, Pablo aquí está escribiendo a los corintios que nosotros no tenemos que mirar las cosas que se ven. En la cultura posmoderna que vivimos es todo muy visual, ¿no? De hecho, es todo lo que se toca, pero aquí Pablo dice, no tienen que mirar lo externo, sino que hay que mirar las cosas que no se ven, escribe él. Y creo que Pablo está diciendo esto pensando en su propia vida y ministerio, que de hecho, fíjate, tú haz memoria de cuál era su carrera política, religiosa. Él estaba proyectando para ser un líder de Israel, hasta que, ¿qué pasó? El Señor lo enganchó allí en Damasco cuando iba persiguiendo a los cristianos, ¿no? Lo solapea y le dice, ¿qué pasa? Tú me estás persiguiendo a mí. Si persigues a mi gente, me estás persiguiendo a mí. Y le cambia la vida, como le cambió la vida a cada uno de nosotros, allí donde nos vino a encontrar. Y entonces, ¿qué pasa? Algo que para la gente podría haber sido un fracaso total, que Pablo, habiendo hecho la decisión que tomó, ¿no? Que él, cuando entendió el mensaje de Cristo, entendió que se había equivocado y se arrepiente y sigue a Cristo, claro, comienza a vivir este estilo de vida que lo lleva a sufrir, padecer, lo persiguen, lo apedrean, hasta que terminó martirizado el apóstol Pablo. Terminó martirizado. Claro, pero si uno mira lo exterior y no ve, como dice él, lo que está pasando en el interior de Pablo, entonces no ve más allá. Cuando miramos las cosas que se ven, nos estamos enfocando en la leve tribulación.
Pero como dice Pablo, si miramos las cosas que no se ven, entonces vamos a poder ver la eternidad a la cual nos está llamando el Señor y el peso de gloria que está generando en nosotros. Y yo creo que esta es una gran orientación que nos deja para que meditemos y pensemos, ¿no? Especialmente, bueno, yo les decía, por el tema del trabajo siempre estamos allí con el estrés y eso, pero ahora esto nos ayuda a ver más allá, que incluso las cuestiones más complicadas que se nos pueden presentar, ¿no? Si nosotros nos quedamos enfocados allí, esa leve tribulación se hará un gigante. Pero claro, nosotros tenemos que desviar nuestra atención hacia el Señor, su servicio, como hacía Pablo, ¿no? Que se acordaba lo que el Señor le había dicho: tienes que seguir trabajando con los corintios y mirar ese eterno peso de gloria con el cual seremos glorificados juntamente con Él. 2 preguntas para aplicar y seguimos orando. ¿Sientes desgaste? ¿Sientes desgaste por todo lo que vas haciendo? Cosas que tienes que enfrentarte para hacer y te parecen un mundo. Piensa que allí donde estás sirviendo al Señor. Y el Señor te ha puesto allí para picar piedra, quizás. Y una pregunta más que también surge de la Escritura, ¿no? ¿Nota los cardos y los espinos? ¿Recuerdas que el Señor dijo que entrarían los cardos y los espinos? Génesis capítulo 3. Pues te recuerdo que los cardos y los espinos van a estar hasta el final. Pero también tenemos la promesa que el Señor dice que llegará el día que va a secar todas las lágrimas que se hayan generado por esos cardos y esos espinos. Quisiera que iniciemos ahora entonces el tiempo de oración y que tengamos acciones de gracias, porque creo que mirándonos un poquito así entre nosotros, tenemos mucho que agradecer al Señor. Y bueno, no descarto que estés pasando como yo mismo a veces por mis pruebas y las situaciones de estrés y todo eso que nos pueden estar, pero no obstante estoy seguro que podemos dar gracias al Señor por todo lo que Él está haciendo con nosotros. Así que te invito a que 2 o 3 podamos elevar acciones de gracias al Señor.